Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Buenos días para todos ustedes y un muy feliz año 2020, un muy feliz y bendecido año nuevo. Les deseo en el nombre del Señor Jesús, de parte también de toda nuestra iglesia católica, de nuestra iglesia universal, que vive el gozo de la vida cuando el Señor nos permite llegar a un nuevo año y disfrutar de la enorme oportunidad de abrir los ojos a una nueva experiencia de fe, contemplar el gozo maravilloso en nuestros corazones que nos trae el saber que nuestra vida está en las manos de un Dios que es todo amor, todo misericordia, un Dios que es capaz de darnos aún más de lo que nosotros nos atrevemos a pedir, un Dios que conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las presentemos, un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, un Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas, un Dios que es Rey de reyes, Señor de señores, un Dios que decidió un día, hace 2000 años, encarnarse, y para eso se valió de una mujer, de una jovencita, de una virgen a quien había preservado de la mancha del pecado original y de la mancha de los pecados personales, para que fuera ella el vaso sagrado que contendría el más sagrado de los tesoros, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. A ti, hermano y hermana, que como yo gozas de la oportunidad de un nuevo año, feliz año en el nombre del Señor. Que vivas este año como un encuentro permanente con el Señor, que esté en la fe, la esperanza y el amor, colmando plenamente tu corazón, así también como el de tu familia, para que puedas tú, a lo largo de este año 2020, tener una experiencia de conversión que empiece a santificar tu vida, que te convierta en una hostia pura, santa, inmaculada, que sea agradable a los ojos de nuestro amoroso Dios. Vamos a caminar en esta experiencia de fe, también de la mano de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Sin ella no podríamos nosotros haber celebrado el gozo de la Navidad. Sin ella no tendríamos nosotros la posibilidad de gozar a Dios encarnado, al Dios con nosotros, a Cristo nuestro Señor. Es tanta la humildad de Dios que decidió poner la historia de la salvación, el plan de salvación, en las manos, en el sí, en la aprobación, en la voluntad limitada e imperfecta de una criatura limitada e imperfecta, como era la Santísima Virgen María, al menos cuando la comparamos en relación con Dios. La Santísima Virgen María es perfecta en cuanto a su persona, pero es imperfecta como nosotros en cuanto a la naturaleza. Y Dios, que es tan amoroso, Dios que es tan omnipotente, Dios que es tan humilde también, decidió poner todo el plan de salvación que había planeado, valga la redundancia, desde antes de la encarnación del Hijo suyo, del Hijo de Dios, decidió ponerlo en su esclava, en aquella que se hizo esclava por amor de la voluntad del Señor. Vamos a caminar entonces este año con ella, y por eso la Iglesia encomienda el año nuevo siempre a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Celebrábamos en el 1 de enero la gran solemnidad de la Theotokos, de María, la Madre de Dios. A ella le encomendamos este caminar en nuestra fe en este año que apenas empieza, y con ella invocamos y adoramos
a nuestro Dios uno y trino, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios maravillosamente grande, Señor de la vida, Rey de reyes y Señor de señores, a ti queremos entregarnos en esta mañana y estamos acompañados de los ángeles, de todos los santos en el cielo y también de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Queremos encomendarnos a ti. Queremos, como una iglesia que es universal, que es católica, que está presente en el cielo, en el purgatorio y aquí también en esta peregrinación de nuestra vida terrena, encomendarnos a tus manos. Pedirte, Señor, que camines con nosotros en este nuevo año que nos has concedido, que no te apartes de nosotros, Señor, por más que muchas veces nosotros nos apartemos de ti, que nos bendigas y que derrames abundantemente, infinitamente, todas las gracias y los dones, todos los beneficios que tienes para brindarnos, porque tú eres, Señor, el sumo bien, tú eres la fuente y la cumbre de todos los bienes. A ti, Señor, nos encomendamos con mucha fe, llenos de mucha esperanza, con nuestro corazón ardiendo por tu santo amor, para pedirte que nos bendigas siempre, Señor, que bendigas las personas que pones en nuestra vida, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, nuestros vecinos, nuestros conocidos, las personas que nos encontramos cotidianamente en nuestro diario vivir, nuestros hermanos y hermanas con los que vivimos una sola fe, en un solo cuerpo en el que tú nos has formado, que es tu santa iglesia. Que bendigas también, Señor, a nuestros enemigos, a aquellos que nos atacan, nos calumnian, nos difaman, a aquellos que están llenos de odio contra nosotros. Queremos que bendiga, Señor, a aquellos hermanitos que se han alejado de tu santa iglesia, a aquellos, Señor, que arrastrados por la mentira de Satanás han llegado a el interior de todas estas agrupaciones, sectas, pequeños lugares que basados en la Santa Biblia, que la han alterado y la han utilizado para su propia conveniencia, la han torcido para su propia perdición y están entonces lejos de ti, lejos de la vida, lejos de la verdad, lejos del pan vivo bajado del cielo, que es verdadera comida y verdadera bebida que nos da vida eterna. Permite, Señor, que el deseo de tu Hijo Jesús de formar un solo rebaño bajo un solo pastor, ese deseo de Jesús de que todos seamos uno, así como tú en Él y Él en ti son uno, se cumpla, Señor, de una manera más plena en este año 2020. Nos entregamos llenos de confianza en ti, Señor. Con nuestra Madre Santísima te pedimos que nos acompañes y que derrames sobre nosotros tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así, con ese corazón gozoso como lo tenemos, agradecidos con el Señor, como estamos, porque nos ha permitido iniciar un nuevo año con vida, con salud, con bienestar, con fe, con esperanza, con amor, con el deseo de la paz, con el deseo de acercarnos más a Dios, seguramente también con algunas dificultades, quizás algunas enfermedades y dolores, con achaques algunos, con preocupaciones, etcétera. Nada de esas cosas nos roba el gozo inmenso de estar vivos y de tener a Dios cerca de nosotros, siendo uno como nosotros, siendo Dios con nosotros. Y es por eso que vamos entonces a meditar en el Evangelio que la iglesia nos ofrece en este domingo tan especial, porque celebramos en el mismo contexto de la Navidad, porque la Navidad todavía no se ha acabado, quizás se acabó ya para el marketing y para la sociedad de consumo y para este consumismo que nos roba a muchos la libertad y nos asfixia con muchos carteles y comerciales que nos anuncian de productos que están con descuento y cosas que aparentemente nosotros necesitamos cuando no es así. Puede que para el marketing y como decimos, y para el comercio ya se haya acabado la Navidad, pero para nosotros,
Como cristianos católicos, en el contexto todavía de la Navidad, celebramos en este domingo la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y para eso entonces vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor de entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio del día de hoy, en el que se nos relata la adoración de los Reyes Magos a Jesucristo, nuestro Señor, al Dios hecho carne, al Emanuel, encontramos muchos rasgos que se siguen haciendo presentes en la celebración de la Navidad, desde esa primera Navidad que se vivió un poco más de 2000 años atrás, cuando esta jovencita, esta Virgen, la Santísima Virgen María, dio a luz a nuestro Salvador, sin que se deteriorara o se destruyera en ella ese don maravilloso de la virginidad, que era la señal según la cual el profeta Isaías había indicado que el cumplimiento de los tiempos había llegado y que entonces la salvación estaba ya mucho más cerca de nosotros al engendrarse en el seno purísimo de esta Virgen, la salvación nuestra, Jesucristo nuestro Señor. Dentro de todos esos hechos, dentro de todos esos rasgos, dentro de todos esos detalles que podemos resaltar, necesitaríamos muchas horas, días enteros inclusive, para profundizar en su totalidad hacia todos los misterios y verdades maravillosas que están relatados nada más en estos 12 versículos del Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 2. Pero vamos, por razón del tiempo, a considerar solamente algunos de los más importantes, y podríamos decir solo superficialmente, porque la palabra de Dios es una riqueza absolutamente inabarcable e inacabable, de la cual nosotros no terminaríamos nunca de saciarnos y de enriquecernos plenamente con la verdad de Dios que está allí contenida en las Sagradas Escrituras que vale la pena la aclaración, la cuña, Sagradas Escrituras que nacieron en la Iglesia Católica. No le digan a los hermanos protestantes porque les da mucho coraje, pero sí, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, las inspiró el Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar resaltando de este evangelio la historia. El evangelista San Mateo se toma el tiempo de enmarcar el nacimiento de Cristo en la historia, en un hecho histórico. Es posible ahorita, a través de los estudios antropológicos y arqueológicos,
remitirnos de nuevo a ese momento en el que 2000 años atrás Jesús nació. Y para eso entonces nos dedicamos a leer los escritos de los estudiosos que han estudiado, valga la redundancia, en el tiempo del rey Herodes, la aparición no solamente de Jesucristo nuestro Señor, sino también de todos los otros hechos de los que nos habla hoy el evangelista San Mateo, de unos magos, de unos sabios que vienen de Oriente, que tienen una audiencia personal con el rey Herodes, un rey que era supremamente celoso de su mandato y supremamente inseguro, porque veía conspiraciones y traiciones por parte de quienes lo rodeaban, y por eso era así siempre demasiado cuidadoso de la información que llegaba a sus manos. La aparición de una estrella que marcaba el camino que debían seguir estos magos, que no eran astrólogos como lo suelen decir algunos, inclusive pastores protestantes, eran astrónomos, que es diferente. La astrología es esta clase de superstición que basa el destino de los seres humanos en la posición de las estrellas y en el movimiento de los planetas, todas estas tonterías que vemos en el tarot, en el horóscopo, en los signos del zodiaco, etcétera. Pero lo que hacían estos magos de Oriente era conocer muy bien las constelaciones y el cielo, el universo como tal, y por eso eran astrónomos. La astronomía, pues, como ciencia que ya en sus albores, en sus inicios, era explorada por estos sabios de Oriente, y que ven entonces llegar en esa estrella una guía para encontrar ellos un milagro, el milagro de un Dios que se había hecho carne. Y por eso cuando llegan a encontrarse con Herodes, le hablan directamente de lo que planean ellos hacer. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y venimos a adorarlo. No solamente reconocen antes de encontrarse con Jesús, no solamente lo reconocen como rey, sino que lo reconocen también como Dios, porque vienen a adorarlo. No eran judíos, no hacían parte de la tradición hebrea de la cual el pueblo judío pues se había constituido, y sin embargo vienen desde lejos, desde Oriente, a adorar a ese Dios que se ha hecho hombre, a ese Dios que se ha hecho niño en un pesebre, y vienen entonces a adorarlo. Vemos allí entonces la respuesta, la reacción del rey Herodes, y a través del miedo que le tenían todos sus súbditos, la reacción también de todos ellos, por supuesto, frente a ese anuncio. De allí sabemos, como lo meditábamos el 28 de diciembre, que muchos niños fueron asesinados por esta razón, porque Herodes quería encontrar a ese niño que era un rey y que era un Dios, pero sobre todo pues que era un rey que ponía en riesgo el mandato, el gobierno, el poder real que tenía Herodes, y por eso manda entonces a asesinar a todos los niños menores de 2 años, con la esperanza de que dentro de ese grupo de niños asesinados, de primeros mártires en la fe, porque dieron testimonio no con sus palabras, sino con su muerte de Cristo nuestro Señor, tenía Herodes la esperanza entonces de que en ese grupo de mártires, de niños asesinados, iba a estar el que había nacido, el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Pero ya entonces sabemos cómo por intervención milagrosa de Dios le avisa a José que se vaya para Egipto con el niño y con la Virgen María, y después que regrese, y ya tienen entonces que instalarse en Nazaret para que se cumplieran las escrituras de que este niño Jesucristo iba a ser entonces llamado Nazareno, ¿cierto? Todos esos relatos tan hermosos que encontramos en Mateo capítulo 1 y en Mateo capítulo 2. Y entonces, para efectos de nuestra meditación en torno a este evangelio del día de hoy, encontramos que cuando ya salen los Reyes Magos de la audiencia privada con Herodes y salen entonces a buscar al niño, lo encuentran junto con su madre y lo adoran. Desde el principio de la vida de Cristo, desde antes inclusive
de la vida de Cristo encarnado en el seno de la Santísima Virgen María, siempre ha estado Jesús unido a su madre. Dice San Agustín de una manera muy hermosa que antes de que María concibiera a Jesús en su seno, ya lo había concebido por la fe en su corazón, cuando creyó la palabra del ángel, cuando vivía ya según la voluntad de Dios, aún antes de que se encarnara en ella la eterna palabra de Dios, ya María lo había concebido en su seno. Por eso, los cristianos verdaderos, nosotros los católicos, donde adoramos a Cristo nuestro Señor, veneramos siempre, amamos siempre, reverenciamos siempre a nuestra Madre, la Virgen Santísima. No la adoramos como nos difaman pues nuestros enemigos, por quienes orábamos ahorita, los hermanitos protestantes. No la adoramos, no la reconocemos a ella como Dios, pero la reconocemos como el medio a través del cual Dios Padre nos envió a Dios Hijo por obra de Dios Espíritu Santo. María Santísima tiene pues un rol muy especial dentro de la historia de la salvación, y el Señor la amó, el Padre la amó, el Hijo la amó, el Espíritu Santo la amó, la Santísima Trinidad amó a nuestra Madre Santísima, y por eso nosotros también, como cristianos verdaderos, la amamos. Y no tenemos problema de adorar a Jesús al lado de María, más aún con María. Con María adoramos a Jesús. Los hermanitos protestantes siempre tienen mucha dificultad de adorar a Jesús junto con María, y por eso la desprecian, la atacan, la odian, la rechazan. No quieren ellos que esté María al lado de Jesús cuando ellos van a adorar a Jesucristo. Pero el Evangelio de San Mateo nos dice que donde se adora verdaderamente a Jesús, allí tiene que estar María Santísima adorando a Jesús junto con nosotros. Eso solamente se cumple en la única y verdadera iglesia del Señor, en la Iglesia Católica. Las sectas desprecian a María, alejan a María, rechazan a María con el fin de adorar a Jesús. Y por supuesto que Jesús, que es Hijo, y Jesús, que es Dios, Jesús, que es amor, no se va a poner muy contento cuando están estos supuestos cristianos adorándolo a Él, supuestamente adorándolo, pero al costo de despreciar a aquella mujer que es madre de Jesús, madre de Dios, porque es madre de uno que es Dios, Jesucristo nuestro Señor, y que lo trajo al mundo. Pero nosotros entonces adoramos a Cristo junto con María, y lo venimos haciendo desde hace más de 2000 años. Y vemos entonces la manifestación de este Jesús, del Hijo de Dios, del Dios con nosotros, al mundo entero. La visita de los Reyes Magos es una verdadera manifestación de Dios nuestro Señor al mundo entero. En griego, epifanía significa eso, manifestación o revelación. Dios, que nació primero humilde en un pesebre, acompañado solamente por la madre que lo dio a luz, también por San José, según la tradición también por una mula, un burrito, un ternerito, un buey, algunas ovejitas, como lo vemos en el pesebre, por unos pastores, por unos ángeles. Ese Dios que se encarnó y que nació, se podría decir como una persona desconocida, anónima, desapercibida para muchas personas, empieza a ser conocido universalmente, católicamente, cuando estos magos vienen a adorarlo, vienen a traer sus regalos, vienen a dedicarle su vida. Por eso esta fiesta para nosotros los cristianos católicos es tan importante, porque convierte el nacimiento de Cristo en un acontecimiento universal, en un acontecimiento católico. Nosotros que somos la Iglesia Católica vemos ya en el anuncio y en la adoración de estos magos la adoración y el anuncio del Evangelio, de la palabra de Dios que es Jesucristo, en todo el universo, en todo el mundo, porque estos magos representan la universalidad de ese mensaje del Evangelio. Por eso tú y yo, hermano católico, estamos presentes con mucha alegría en la celebración de esta Navidad y en la celebración también de esta otra gran solemnidad
que se enmarca dentro del contexto de la Navidad, que es la Epifanía, la manifestación, la revelación de Dios, del Dios con nosotros al mundo. Que esta palabra del Señor que se ha hecho carne y que se ha dado a conocer hoy en esta manifestación universal, en esta Epifanía, a través de la presencia de los Reyes Magos, siga haciendo el beneficio espiritual en nuestra Santa Iglesia y en el mundo, de la salvación y de la santificación de todos los hombres, en especial de aquellos que están más alejados de Dios, para que no se pierda ninguno de aquellos por quienes el Señor, el Dios con nosotros, se encarnó en el seno de la Virgen María. Amén. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fulgor, para loar de gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción. Dando, dandito, dando, dandito. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fulgor, para loar de gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición. El año pasado habíamos terminado nuestras catequesis en este programa para ustedes, para nosotros todos como cristianos católicos, creciendo juntos en nuestra fe católica. Habíamos terminado nuestro año meditando en torno a la oración. Si recuerdan, apenas fue el año pasado, me parece que fue ayer. El tema este tan importante de la oración, en el que nos dedicábamos a reconocer desde las Sagradas Escrituras y también desde la tradición de nuestra iglesia, la tradición apostólica, una tradición de más de 2000 años, que no existe una sola forma de oración vocal o verbal, espontánea, como la que utilizan los hermanitos protestantes, sino que existen muchas formas de oración que se hacen realidad, que han sido inspiradas por el Espíritu Santo y que se utilizan constantemente en la única y verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y terminábamos este gran tema de la oración defendiendo nuestra fe cristiana católica
en relación con los ataques y con las difamaciones y las calumnias de los hermanitos protestantes, sobre todo cuando critican y rechazan la repetición de nosotros en la oración, aludiendo a Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 8, en los que supuestamente Jesús está rechazando la repetición en la oración como vanas repeticiones, pero ya entonces nosotros profundamente nos adentrábamos en este tema para reconocer cómo las repeticiones en sí mismas no son malas dentro de la oración, porque la Biblia está llena de pasajes en los que las oraciones se repiten, y Jesús mismo en ese momento crucial de su ministerio para salvarnos a nosotros, también oró repitiendo palabras. Y de la misma forma, los hermanitos protestantes, decíamos, se dedican también a criticar el hecho de que nosotros recitamos, es decir, rezamos fórmulas de oración que ya están escritas por alguien más, entre ellas los salmos y el Padre Nuestro. Y veíamos también con profundidad cómo esa crítica, esa objeción no tiene razón de ser ni bíblica ni cristianamente hablando, porque el mismo Jesús es el que nos mandó a orar utilizando fórmulas escritas, inspiradas por alguien más que por nosotros mismos cuando oramos, como con el Padre Nuestro, ¿recuerdan? Y decíamos que el mismo Jesús también oró haciendo la misma forma de oración como nosotros los católicos, y para eso se valió de los salmos. Jesús oraba con los salmos y nos enseñó a nosotros también a orar con los salmos, y nos enseñó y nos mandó a rezar orando el Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces, el tema de la oración, tal y como lo hacemos nosotros los cristianos católicos, necesariamente nos lleva a este tema que es un complemento del tema de la oración y que comenzamos el día de hoy, en este año nuevo también, y es el tema del Santo Rosario, porque mayormente los ataques, críticas, objeciones, el rechazo, el repudio, el odio de los hermanitos protestantes a nuestra forma de oración se refiere casi por entero al Santo Rosario, porque piensan ellos que el Santo Rosario es una oración mariana, y resulta que no. El Santo Rosario es una oración cristológica, es decir, es una oración que se refiere a Cristo, es una oración cristocéntrica, es decir, tiene a Cristo como centro, y lo vamos a ir viendo con el desarrollo pues de estos pasajes bíblicos que vamos a meditar. También dicen los hermanitos protestantes que el Santo Rosario es una oración inventada por la Iglesia, y resulta que no. Las raíces bíblicas del Santo Rosario son más que evidentes, y las vamos a ir viendo también nosotros con el desarrollo pues de las catequesis que nos va a tomar este tema acerca del Santo Rosario, para hacerle ver a los hermanitos protestantes y para animarlos a ustedes, mis hermanitos católicos, a que no se dejen confundir y no se dejen desanimar en relación con esta forma de oración tan hermosa que es el Santo Rosario, y que se la sigan ofreciendo al Señor a través de la Santísima Virgen María. Este tema del Santo Rosario va a comenzar entonces con un poquito de historia basada también en la Biblia, ¿sí? Vamos a basarnos en la Biblia para ir reconociendo el origen y la historia del Santo Rosario. A continuación vamos a mirar entonces esas raíces bíblicas del Santo Rosario, para terminar entonces meditando en cada una de las citas bíblicas en las que se encuentran tanto los misterios del Rosario, así también como las oraciones que nosotros en el Santo Rosario hacemos, como son el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y la Salve, y también el Credo, por supuesto. Entonces, toda esta temática tan hermosa y tan importante para nosotros como cristianos católicos y como cristianos marianos también, porque amamos profundamente a nuestra Madre, la Virgen Santísima, es lo que nos van a brindar. Y vamos a comenzar entonces hablando de las generalidades del Santo Rosario, sobre su origen, el origen y la historia del Santo Rosario. La palabra rosario significa corona de rosas. En la antigüedad, los paganos de las culturas griega y romana
acostumbraban a adornar con coronas de rosas a las estatuas que representaban a sus dioses, pues eran paganos, ¿no? Esto como símbolo del ofrecimiento que ellos les hacían a estos dioses de sus corazones. Durante los primeros 3 siglos de la iglesia, cuando los cristianos eran brutalmente perseguidos y asesinados por razón de su fe cristiana católica, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por orden de los emperadores romanos marchaban por el Coliseo de Roma vestidas con sus ropas más elegantes y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de su alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Es decir, al principio, en el origen mismo de esta tradición, era un rasgo pagano el que hacía ofrecer, ofrendar o decorar de manera pues así muy vistosa, muy elegante, con rosas, estas estatuas de los dioses paganos, de las divinidades paganas. Más adelante, en esa misma asimilación de la cultura romana dentro del cristianismo naciente, que era pues la Iglesia Católica, se comienza a ver cómo hay ya un nuevo sentido de eso que se hacía con las rosas y con la decoración pues especial que se le daba a través de las rosas, no ya a las estatuas paganas, a las estatuas de divinidades paganas, sino a aquellas mujeres de carne y hueso, cristianas, católicas, que por razón de su fe eran martirizadas, que daban testimonio de Cristo, de su fe como cristianas, derramando su sangre como la de Cristo, en esta historia maravillosa de miles y de miles de mártires que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica, santos, todos ellos, porque prefirieron derramar su sangre, ofrecer su vida antes que renegar, abdicar, protestar contra la fe cristiana verdadera, y por eso se convirtieron en mártires. Tuvieron la oportunidad de haberse convertido en herejes o en renegadas, en protestantes de la fe cristiana católica, y prefirieron derramar su sangre y dar su vida para convertirse no en protestantes, aún ya en esos tiempos, en herejes, sino en mártires, en santas. Y la Iglesia cristiana católica, la Iglesia cristiana verdadera, es la iglesia que tiene muchos santos en esta comunión de los santos que nosotros recordamos en el credo. Y muchos de esos santos, como decimos, son estos mártires, y dentro de ellos las mujeres a quienes coronaban el día mismo de su martirio, de su asesinato por la fe en Cristo Jesús, con coronas de rosas. Por la noche, cuando ya pues habían martirizado a todos estos mártires, y de manera especial a estas mujeres a las que coronaban con esas coronas de rosas, por la noche los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de estas mártires. Asimismo, la Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan una Ave María le entregan una rosa, y por cada rosario completo le entregan a ella, a nuestra Madre Santísima, una corona de rosas. Coronamos nosotros a nuestra Madre Santísima con una corona de rosas, de la misma forma en que estas mujeres que daban la vida por Cristo eran también coronadas como un símbolo de su alegría y de su entrega, de la entrega de sus corazones al estar entonces más cerca del Señor. Miren qué cosa tan hermosa, como desde el origen mismo del Santo Rosario hay un hecho que es profundamente católico, y es el del reconocimiento, de la alegría de estas mujeres cuando iban a ser entonces sacrificadas como mártires por dar la vida y por derramar su sangre, de la misma manera que Cristo derramó la suya, con tal de mantenerse fieles ellas a la fe que habían aprendido en la Iglesia Católica, y no rechazarla, no renegar, no abdicar, no apostatar de la fe, no convertirse entonces en protestantes, ¿cierto? Entonces, el rosario, entendido de esta manera, desde su mismo origen,
es una verdadera colección de rosas de alabanzas que obsequiamos a la más bondadosa de todas las madres, a la más bendecida de todas las mujeres y a la más gloriosa de todas las reinas, que es la Santísima Virgen María. Así como la rosa es considerada comúnmente como la reina de las flores por su belleza, por su olor, por sus colores, por su delicadeza, así también el rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es la más importante. Entendiendo que oramos con María el Santo Rosario, coronamos a la Santísima Virgen María con esta corona de rosas, pero con ella ofrecemos la adoración a Cristo nuestro Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos en las Sagradas Escrituras, en Lucas 1:48, una profecía de la Santísima Virgen María que se ha cumplido ininterrumpidamente, es decir, sin interrupción, sin falla, sin ninguna clase de pausas, por más de 2000 años. Y es cuando dice la Santísima Virgen María: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esa profecía, que es a la vez una bienaventuranza más similar a las que encontramos allá en Mateo capítulo 5, las que estableció Jesús, las bienaventuranzas que proclamó nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros encontramos una más que sale de labios de la Santísima Virgen María y que dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. ¿Quiénes a lo largo de estos 2000 años de historia del cristianismo hemos llamado bienaventurada a la Santísima Virgen María? Los cristianos verdaderos, los verdaderos discípulos del Señor, los verdaderos hermanos en la fe de Jesucristo nuestro Señor, los adoradores verdaderos en espíritu y en verdad, que como los Reyes Magos somos capaces de adorar al Señor junto con María. Hay hermanitos que se dicen cristianos, pero no son capaces de llamar a la Virgen bienaventurada. No cumplen ellos esta profecía de la Santísima Virgen María que está en la Biblia, también en la Biblia de ellos, y que los mandaría, los obligaría a ellos, si en verdad son cristianos, a llamar bienaventurada a la Santísima Virgen María. Lamentablemente ellos no lo hacen, y queda claro entonces con esto que no son discípulos verdaderos. Son discípulos, son cristianos de nombre, pero no son ni discípulos ni cristianos verdaderos, porque las generaciones de discípulos y de cristianos verdaderos cumplimos lo que la Santísima Virgen María dice en Lucas 1:48. No tenemos miedo, no tenemos reservas, no tenemos dudas de llamarla a ella bienaventurada. Y es que un mártir de la Iglesia Cristiana Católica, que era también sacerdote, así como su servidor, se llamaba San Maximiliano María Kolbe, y a él lo martirizaron en las persecuciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, al mundo entero, ¿cierto? Porque no solamente era contra los judíos, sino que fue una persecución horrible que afectó a todo el mundo. Y San Maximiliano María Kolbe solía decir: no tengan miedo de amar a María, porque nunca la van a amar tanto como la amó su hijo. Por esa razón nosotros no tenemos miedo de amar a María, así nos llamen idólatras, porque la amamos, porque nos calumnian y nos difaman diciendo que nosotros la adoramos. No tenemos miedo, porque en la Santa Biblia se nos reconoce a nosotros como los verdaderos cristianos y los verdaderos discípulos del Señor al llamar a la Santísima Virgen María, como ella lo profetizó, bienaventurada. Es que en realidad, desde el inicio mismo de la Iglesia, aún antes de Pentecostés, ya los cristianos veneraban a la Santísima Virgen María. Testimonio de esto lo encontramos en los relatos de la infancia de Jesús en los Evangelios, según San Mateo y según San Lucas. En el Evangelio de San Mateo, que fue escrito entre los años 70 y 80, y en el Evangelio de San Lucas, que se escribió como una única obra de 2 partes, escrita por el evangelista entre los años 80 y 90, y que está formada por el Evangelio de San Lucas
y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay un hecho muy interesante que queremos destacar en relación con esta afirmación histórica, bíblica, teológica que acabamos de hacer. Muchas personas piensan que los evangelios son como una biografía de Jesús. Se imaginan muchas personas que los que escribieron los evangelios estaban al lado de Jesús cada que Jesús iba haciendo algo y que iban entonces tomando nota de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús decía, que eran así como biógrafos de Jesús y que por tanto escribieron una biografía, o algunos dicen inclusive una autobiografía de Jesús, y no es así. Resulta que Jesús nace en el seno de la Santísima Virgen María y crece como un niño judío normal. Hay una pausa larguísima, prolongada, de la vida de Jesús que nosotros desconocemos, que se encuentra desde los 12 años de su infancia hasta su vida adulta, hasta los 30 años, cuando empieza Jesús su ministerio público. Hago un paréntesis aquí para tumbar una vez más la doctrina protestante que dice que todo está en la Biblia en relación con esto mismo, porque ¿dónde en la Biblia aparece qué hizo Jesús desde sus 13 años hasta sus 29? ¿Qué hizo Jesús a lo largo de todos esos años en los que la Biblia no menciona nada? ¿Dónde aparece en la Biblia qué hizo Jesús a sus 15 años, a sus 18? ¿Cómo celebró Jesús sus 20 años? ¿Qué hizo a sus 25? No aparece. Y todavía esos hermanitos protestantes que son tan mentirosos como su papá, el demonio, dicen que todo está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia no lo creemos. Gloria a Jehová, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pactan con $500? No, en la Biblia no todo está por escrito. Y prueba de eso es el hecho de que hasta los 12 años los evangelistas nos relatan la vida de Jesús y ya no vuelven a decir nada más acerca de Jesús hasta el inicio de su vida pública, cuando Jesús tenía entonces más o menos 30 años. Entonces, aclarando esta parte, seguimos entonces con el relato tan importante para entender cómo es que aparecen San Mateo y San Lucas y más adelantito también San Juan, contándonos cosas muy importantes de la Santísima Virgen María, siempre en relación con Jesús, de la misma forma como la encontramos a ella siempre cerca de Jesús, aún desde el momento en el que lo adoran por primera vez los Reyes Magos. No estaban San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan al lado de Jesús desde que nació o desde que fue inclusive anunciado por el arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, y que fueran como escribiendo cada detalle, cada historia, cada palabra, cada hecho de Jesús. No, Jesús, como decíamos ahorita en la meditación del Evangelio, nació como un niño judío normal, un niño cualquiera, un niño anónimo. Su nacimiento pasó desapercibido a los ojos de muchas personas. Y Jesús fue creciendo y llegó el momento en el que en su propio corazón como Dios y como hombre sabía que había llegado su hora de iniciar su vida pública, y es entonces cuando va, se hace bautizar, se retira después 40 días y 40 noches en el desierto para ser tentado por el demonio. Llega de nuevo a Galilea y comienza a evangelizar, a extender la buena noticia de la salvación, que es Él mismo. Su presencia, su palabra, sus enseñanzas, sus acciones son el evangelio que el mismo Jesús está anunciando, que inaugura el reino de Dios aquí en la tierra. Llama a 12, a esos 12 que escoge dentro de un grupo ya numeroso de discípulos que tenía. Jesús les da un nombre especial que es el nombre de apóstoles. 12 apóstoles, como son 12 las tribus del pueblo de Israel, del antiguo pueblo de Dios, que ahora es plenificado con este nuevo pueblo de Dios que se forma en esas 12 columnas que son los 12 apóstoles. En uno de ellos Jesús profetiza o anuncia que va a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella,
y que a ese Pedro, que no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón, como lo encontramos en Juan 1:42, Jesús le da las llaves de los reinos, las llaves del reino de los cielos. Ojo, las llaves del reino de los cielos. Pedro está a cargo de la iglesia. Pedro es la cabeza visible de la iglesia, pero más que eso, Pedro es el portero del reino de los cielos. Tiene las llaves del reino de los cielos, lo cual asegura que si tú y yo creemos en Cristo dentro de la iglesia que Jesús fundó y de la cual Pedro está encomendado, vamos a tener nosotros entrada directa, VIP, al reino de los cielos. La iglesia es la parte terrena del reino de los cielos. Pedro tiene las llaves de la iglesia como parte terrena del reino de los cielos, así también como de la parte celestial del reino de los cielos. Pedro tiene la llave. Tu hermanito protestante que me estás escuchando, pregúntale a tu pastor cómo los va a meter al cielo si ni siquiera él tiene las llaves. ¿Con qué autoridad te predica a ti el evangelio cuando ni siquiera el Señor lo llamó? Cuando ni siquiera está en la iglesia de Cristo que tiene como encargado a Pedro. Y si no tiene las llaves, ¿cómo te van a meter a ti al reino de los cielos, hombre? A punta de diezmos, como dice una pastora en YouTube. A ver si se puede hacer así, ¿cierto? Te aseguro que no. Entonces, Jesús funda su iglesia. Más adelante Jesús, como ya sabemos nosotros por los relatos de los evangelios, es arrestado porque lo traiciona uno de sus amigos más cercanos, que es Judas Iscariote. Lo entregan a los judíos a los romanos. Pilato da la orden de que lo crucifiquen. Crucifican a Cristo, muere, lo sepultan, resucita, asciende al cielo. Al ascender al cielo, desciende sobre los apóstoles y la Virgen María, el Espíritu Santo. Y hasta la fecha no había nada escrito, porque Jesús no mandó a sus apóstoles a escribir Biblias y a repartir Biblias, gloria a Jehová, aleluya, sino que los mandó fue para que predicaran el evangelio. Hasta la fecha no había nada escrito. Después de la ascensión de Cristo, después del hecho de Pentecostés, los discípulos y los apóstoles se esparcen por el mundo conocido, que era parte de Asia, parte de África y parte de Europa. Se dedican ellos a la proclamación del evangelio y hasta la fecha no hay nada escrito. Es más o menos en el año 60, año 62, después de Cristo, es decir, más o menos unos 30 años después de Jesús, cuando los evangelistas y los apóstoles comienzan a escribir algunas cosas, no todas, algunas cosas acerca de Jesús. ¿De dónde tomaron los evangelistas y los apóstoles ese conocimiento, esos datos, esa información para escribir lo que escribieron y que ahorita nosotros reconocemos como palabra de Dios? De las comunidades cristianas que los mismos apóstoles habían evangelizado y que no eran 70,000 changarritos como ahora, cada una llamándose Iglesia del Señor, gloria a Jehová, aleluya, donde se cobran diezmos, alianzas y pactos y todo lo demás, y donde se adora no al Dios verdadero, sino al Dios dólar, y si viene con una imagencita de Benjamin Franklin, mucho mejor, ¿cierto? No. Esas comunidades que los apóstoles habían evangelizado mantuvieron el testimonio de la fe inalterada, intacta, fielmente, que se transmitía no por escrito hasta la fecha, sino de forma oral. Más o menos en el año 60-62 es cuando comienzan a escribirse entonces los escritos, los libros, las cartas, los evangelios del Nuevo Testamento. Y es de esa tradición apostólica oral, de esa tradere, que sigue estando presente fielmente, intacta e inalterada en la Iglesia Católica, de donde se tomó algo, parte de esto, para ponerlo por escrito en el Nuevo Testamento.
San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, de la misma tradición apostólica oral de la que ellos hacían parte, de la misma tradición apostólica que evangelizaba esas comunidades, es de donde tomaron la información, la revelación de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, para poner por escrito todas las cosas que pusieron por escrito. Pero en el caso, por ejemplo, de San Mateo y de San Juan, ellos fueron testigos de primera mano, testigos oculares del Señor, porque fueron apóstoles. Mateo, que es también llamado en los evangelios como Leví, y que era un recaudador de impuestos, y el discípulo amado de Cristo, que es San Juan, son dos de los evangelistas que escribieron respectivamente el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Juan. Pero en el caso de San Marcos y en el caso de San Lucas, que eran también evangelistas, no eran apóstoles, y ellos no fueron entonces testigos oculares, testigos de primera mano de todos los acontecimientos que sucedieron en relación con Jesucristo, con los apóstoles y con la iglesia. ¿De dónde fue que tomaron entonces San Marcos y San Lucas la información, los datos, la verdad de fe inspirada por el Espíritu Santo que pusieron después ellos por escrito en sus respectivos evangelios de San Marcos y de San Lucas, así también como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del evangelio de San Lucas? De la tradición apostólica, de lo que la comunidad cristiana ya en ese tiempo, años 60, 65, 70 después de Cristo, seguía creyendo, seguía anunciando, seguía predicando, seguían celebrando. San Marcos y San Lucas formaron su fe cristiana de lo que las comunidades evangelizadas por los apóstoles, que eran una sola iglesia, predicaban, anunciaban, creían y celebraban. Por eso es tan importante cuando nosotros reconocemos que 30, 40, 60 años después de la muerte y de la resurrección de Cristo y después de la ascensión de Jesús y de la llegada del Espíritu Santo, eran esas comunidades evangelizadas por los apóstoles que no tenían Biblias, que no tenían Biblias y que no llamaban a Dios Jehová, ni cobraban diezmos, ni tenían sus líderes a los que les llamaban pastores o apóstoles o superapóstoles o superintendentes. No, sino que tenían ya una jerarquía establecida en la única y verdadera iglesia de Jesús, que era la Iglesia Católica, formada por todas esas comunidades que en cada lugar a donde llegaban los apóstoles iban formando y en las que iban dejando sacerdotes, obispos y diáconos. Allí mismo y de allí mismo, de esas comunidades, es de donde San Marcos y San Lucas toman entonces la información que les sirven. Entonces, ese testimonio de lo que nos ofrecen allí los evangelistas, no solamente San Marcos y San Lucas, sino los que fueron testigos oculares y fueron apóstoles de Cristo, San Mateo y San Juan, es lo que nosotros 2000 años después seguimos creyendo. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a adentrarnos a ese testimonio que inicialmente, primero, era oral y que ya después, lentamente, poco a poco, en la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, se fue poniendo por escrito, no todo, sino unas partes para que fueran entonces lo que ahorita nosotros conocemos como nuestros evangelios, nuestro Nuevo Testamento en general, conformado por 27 libros. Y vamos a mirar en esas enseñanzas que la comunidad cristiana le ofreció de manera especial a San Lucas y a San Marcos, y que pusieron por escrito evangelistas y apóstoles como San Mateo y San Juan, lo que 2000 años después nosotros seguimos creyendo. Por lo pronto yo los invito a que sigan ustedes celebrando la dicha de la resurrección, la dicha de la Navidad, la dicha del nacimiento de Cristo nuestro Señor en este tiempo de la Navidad, y les deseo un muy feliz nuevo año cargado de muchas bendiciones para ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.